Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Univis Lab, completamente en vivo desde el estudio 39 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Y bueno, si es que no nos quieres ver en vivo o de repente nos estás viendo on demand, como dice la gente con un buen inglés, claro, en Spotify, en YouTube también quedan siempre los capítulos alojados, y los fines de semana, sábados y domingos por Santiago Televisión también tenemos repeticiones, Zapping, Mundo Pacífico. No solamente estamos en Santiago, también a lo largo de todo Chile. Oye, una pregunta como siempre para empezar esta jornada de lo que sea que proponemos en este programa. ¿Por qué los memes se llaman memes? ¿Por qué los memes se llaman memes? ¿Sabías que los memes son un organismo que se reproduce en tu cerebro? Porque la palabra meme no nació en internet, la inventó un científico en 1976 y luego internet se robó el concepto. Te hablo del biólogo evolutivo Richard Dawkins, a quien en su libro El gen egoísta se le ocurrió lo siguiente: si los genes son unidades de información biológica que se replican y evolucionan, ¿por qué no podría existir algo similar para la cultura? Y así nació el concepto de meme. Un meme es una unidad de transmisión cultural que se copia de cerebro a cerebro, como si fuera un virus mental. Este señor quería que entendiéramos que las ideas se comportan como los organismos vivos. Nacen, se reproducen, mutan y compiten por supervivencia. Susan Blackmore, una investigadora en memética, dice que nuestros cerebros son máquinas de memes. Siempre estamos evaluando qué ideas merecen vivir o morir. Y los memes de internet siguen reglas evolutivas. Tienen 3 características clave para sobrevivir: fidelidad, que sea fácil de reconocer; fecundidad, que sea adaptable; y longevidad, o sea, que siga siendo relevante por mucho tiempo. Además, los memes no necesariamente nos benefician. No tienen por qué ser útiles. Como los virus, hay memes que existen solo para replicarse, sin importar si nos hacen bien o mal. Es como si nuestros cerebros fueran placas de Petri, solo que en vez de virus, son ideas. Y las ideas ocupan nuestros cerebros para replicarse después en otra gente. Lo irónico es que este biólogo, el señor Dawkins, creó un concepto que mutó de ser una idea científica seria a ser sinónimo de algo chistoso en internet. Del meme biológico al meme cultural. O sea, tenía razón. Las ideas viven, crecen, se transforman y toman vida propia, independiente de las intenciones de sus creadores originales. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Esa es la idea: escucharte, leerte, ponle como quieras, pero interactuar a través de las redes sociales. Aparece un QR aquí abajito a la derecha que tú lo puedes escanear como si fuera un menú digital, una carta de restaurante, y te vas a nuestras redes sociales, @Santiago Televisión, @Diario Usach, @Radio Usach, @Usach Oficial y tantas más. ¿Cuál es la idea de eso? Tenemos preguntas curiosas respondidas por los expertos apropiados, como por ejemplo esta. Vamos a verla. ¿El alcohol es la real droga de entrada? ¿Qué dice la experta? Efectivamente, el alcohol en población adulta es la principal droga de ingreso a tratamiento, muchas veces sumado, digamos, a otras sustancias. Y por eso es tan importante decir que el alcohol es una droga. Es lícita, pero es una droga. Hay muchos factores que inciden en que un consumo X de una sustancia se pueda transformar en un trastorno. No es que yo empiezo a consumir alcohol y voy a terminar consumiendo esto otro, o que parto con esto y voy a necesariamente a transitar a esto otro. Pasan muchas cosas para que eso pueda suceder. ¿Cómo se aborda actualmente en Chile la prevención de drogas? ¿Estamos más cerca de Don Graf? La marihuana hace daño. ¿Más cerca de la reducción de daños? ¿Cuál es la diferencia también en estas dos formas de abordarlo? Primero, entendiendo que es un problema de salud pública. Cuando uno se para desde ahí, cambia efectivamente la forma en que uno lo aborda. El trastorno por consumo de sustancias está definido en los manuales de psiquiatría como un trastorno, por lo tanto, un problema de salud mental. Cuando uno se para desde ahí, todos estos epítetos y las palabras, sin la moralina, el borrachito, el adicto, el flagelo de la droga, tenemos que dejarlo fuera. O sea, eso es como... Y que estaba de moda como en los 90. Claro, yo creo que había un abordaje que efectivamente hoy día ha sido cuestionado, afortunadamente, y hoy día nos paramos desde otro lugar.
Ahí está entonces la conversación que teníamos con la directora del Senda sobre las drogas, cuáles son las que más se consumen en nuestro país, cómo ha ido cambiando también, por ejemplo, en la población joven ha ido bajando el consumo de alcohol, de marihuana, que de hecho el mismo Don Graff en su momento a los 90, si tú tienes como entre 30, 40 años, probablemente lo recuerde, era la campaña, ¿no? Para reducir el consumo de estas sustancias. Bueno, parece que funcionó, pero ahora lo que está subiendo es el consumo de las sustancias sintéticas, por ejemplo, el M, el éxtasis, las pastillas, el fentanilo incluso, que en Estados Unidos está dejando estrago, el tusi está llegando también a población joven como no llegaba antes, mientras que la marihuana y el alcohol estaría descendiendo en la población joven, porque ojo, el alcohol sigue siendo la causa de internación más común en nuestro país, que generalmente además va asociado a un policonsumo. ¿Qué significa eso? No solamente alcohol, sino que también tienes un conflicto con otras sustancias. Por lo mismo también decíamos ahí, el alcohol es la real droga de entrada, y ella nos precisaba que no le gusta mucho el concepto de droga de entrada, porque no necesariamente por consumir alcohol necesariamente va a terminar consumiendo éxtasis, cocaína, pasta base, qué sé yo, pero sí es muchas veces la principal causa por la que las personas se internan y buscan ayuda. Es el alcohol, al menos acá en Chile. Vamos a ver los comentarios que nos dejaron ahí en las redes sociales. Mira, una persona nos dice, salud por eso. Ah, pues pónganse serios. No, salud por eso. Dejen tomar tranquilo, viejito. El tabaco, dice otra persona, es peor droga. Bueno, depende de dónde lo veas, porque ¿qué es peor para ti? ¿Que te destruye la vida? ¿Los síntomas de la abstinencia? ¿La causa de, como decía ella, de ingreso a atención por problemas de adicciones? Porque si es lo último, el tabaco no es peor droga. El alcohol es el que tiene mayor incidencia, podríamos decir, en nuestra población. Por los síntomas de abstinencia, podría ser, pero en realidad la abstinencia por nicotina y la abstinencia de alcohol son bastante similares. Lo hemos hablado acá, comparado por ejemplo con la abstinencia de otras drogas como la marihuana o la cafeína. Muchas veces esos síntomas son nada al lado de lo que es abstenerse de consumir nicotina o alcohol después de estar mucho tiempo con un consumo abusivo. Entonces, ¿el tabaco es peor droga que el alcohol? La verdad es que no lo sé. Probablemente a ti te ha destruido los pulmones, uno podría decir, pero el alcohol también te destruye otros órganos, te puede dar cirrosis. Así que, mira, más allá de cuál es peor, porque la verdad es una competencia, cuál es la que hace más mal, yo diría que depende de la persona a cuál le afecte de manera más negativa, pero no está escrito en piedra si el alcohol o el tabaco es peor. Comparado con otras sustancias, como ya te decía, la cafeína, claro, el alcohol es mucho peor, el tabaco es mucho peor también que la cafeína, pero hay algunas donde de repente puede ser engañoso ponerse a buscar cuál es la peor y cuál es la mejor, porque ambas nos generan daños importantes dependiendo de cómo los consumas. ¿Te parece que sigamos con más? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Bueno, vamos a hablar sobre el sobrepeso, la obesidad, nutrición, como también hay otros elementos más allá de lo que nos metemos en la boca que de repente inciden también en cómo cuidamos nuestro peso. Lo vamos a hablar con Paulina Correa Burrows, investigadora asociada de Gero. Paulina, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, Paulina, cuéntanos, no solamente lo que decía al principio, no solamente la dieta que tenemos impacta en el peso que tenemos, sino que muchas veces hay condicionantes externas, nuestro entorno, qué sé yo, que limitan también los productos a los que podemos acceder. Cuéntanos sobre eso, porque realmente uno cree que solamente es tener una buena dieta y hay muchas otras variables que realmente se nos escapan de las manos. El ejercicio te faltó Sí. como el mejor instrumento para combatir el sobrepeso. Por el lado de la dieta, a veces se hace un poco complicado. O más que para combatir el sobrepeso, cosas Sí. que nos llevan a tener sobrepeso. Esa es la- Sí, lo que pasa es que de repente en el tipo de sociedad en el que vivimos ahora es un poco difícil regular por decreto la ingesta de alimentos de las personas. Entonces, en ese contexto, lo mejor es promover estilos de vida activos. De manera que las calorías que tú consumes, a lo mejor en exceso, las puedas ir quemando no solo por los procesos fisiológicos, sino que porque tu musculatura a partir del ejercicio es mucho más robusta, y una musculatura robusta consume muchas calorías. Entonces no necesitarías, moverte demasiado o hacer, por ejemplo, demasiado ejercicio cardio si tienes una buena musculatura. Y eso se logra con ejercicio de resistencia, que además en una ciudad como esta, donde hay mucha contaminación, es muy beneficiosa, porque como es un tipo de ejercicio que no consume grandes cantidades de oxígeno, incluso cuando hay estas alertas ambientales, uno lo puede practicar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre abordar el sobrepeso, la nutrición, desde las ciencias naturales, biológicas, que es lo más tradicional, versus desde las ciencias sociales, que es como lo haces tú? Sí, o sea, yo tengo un doctorado en ciencias sociales, pero trabajo en interacción con otros científicos que
son de ciencia básica. Yo creo que parte del éxito que hemos tenido en los últimos proyectos que hemos emprendido juntos precisamente es esta mirada transdisciplinaria, donde lo que tratamos es de generar una sinergia, no de competir quién tiene la mejor solución, sino que tratar de elaborar un diálogo en común y ver qué cosas tenemos de fuertes cada uno, ponerlas sobre la mesa y tratar de avanzar hacia una solución. ¿Qué aporta la ciencia social? En el caso de nosotros, lo que tratábamos, la convergencia que tratábamos de hacer era esta mirada de las influencias externas y cómo eso podía generar cambios en programaciones biológicas, porque se tiende a pensar a veces que las influencias externas como que afectan directamente el outcome, que sería la enfermedad o el estado de salud deteriorado, pero no cómo estas influencias externas conversan con programaciones biológicas que tenemos todos los seres vivos y cómo eso puede gatillar algunos procesos patológicos o acelerarlos. Paulina, cuéntanos sobre una investigación puntual que tiene que ver cómo el sobrepeso hace que podamos envejecer más rápido. No sé si lo entiendo bien. Literalmente es si es que estoy sobre... Voy a ponerlo como en los términos que la gente lo conoce, ¿no? El IMC, ponte tú. Si es que estoy sobre mi IMC sano, ¿eso va a hacer que envejezca más rápido? Sí, va a hacer que envejezcas más rápido. Lo que nosotros podemos constatar en este estudio es que hay un incremento de la edad que puede ser incluso del 20%. Entonces, en personas jóvenes de 30 años, que son más o menos la edad que tienen los participantes, vienen a ser como 5 años. Entonces, eso si tú lo vas extrapolando en el tiempo, digamos que son unas cantidades de envejecimiento no menores. Y el punto de eso no está tanto en decir que tienes un diferencial entre tu edad biológica y tu edad cronológica que es del 20%, sino cómo eso incrementa el riesgo de que tú presentes anticipadamente enfermedades que son crónicas y que son para toda la vida. Oye, este envejecimiento, cuando decimos ya 5 años más, por ejemplo, es que ciertos órganos de mi cuerpo van a estar como deteriorándose más rápido de lo que se deteriorarían si es que tuvieran un peso, comillas, normal. Sí, bueno, lo que se sabe es que no todos los órganos envejecen al mismo tiempo, así que no todos van a presentar el mismo grado de envejecimiento asociado a la obesidad. Uno de los que es más sensible es el hígado, ¿ya? Que también tiene que ver un poco con el consumo de otras sustancias, pero la obesidad sabemos que aumenta la velocidad de envejecimiento del hígado entre 2 y 3 años. Nosotros en la muestra biológica que lo medimos es más sistémica, es la sangre, entonces, bueno, son unas células específicas de la sangre, pero eso nos permitía tener como una mirada global de lo que estaba pasando en el cuerpo. Y en ese caso, el promedio era 5 años, pero había gente que tenía 15 años de diferencia. De envejecimiento como acelerado. Exactamente, sí. Wow. ¿Por qué es importante esto? Porque siento que es no sé si un cambio de paradigma, o sí, pero esta información la teníamos en los 80, por ejemplo. O sea, vale, para algunos es un cambio de paradigma por varias razones que si quieres podemos discutir después. Y en los 80, no, en los 80 no teníamos ninguna noción de eso. De hecho, en este país el gran salto entre la desnutrición y el sobrepeso y la obesidad lo dimos en los años 80. Así que probablemente nadie estaba pensando que el exceso de alimentos y de calorías acumuladas podía generar esta repercusión. En ese momento lo que nos decían era, una vez que corrijamos la desnutrición todo va a ir bien, pero tan malo como la malnutrición por déficit es la malnutrición por exceso. Al principio lo que teníamos claro era que eso aumentaba el riesgo de enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cáncer. Pero esto no se asociaba con un proceso que es un proceso fisiológico que es el envejecimiento. Y el envejecimiento, una de las características que tiene es que se van deteriorando tus células y tus órganos y eso es lo que lleva a la enfermedad. Entonces aquí quizás uno de los cambios de paradigma es entender que la razón por la que las personas con sobrepeso y obesidad presentan anticipadamente enfermedades como la diabetes, la hipertensión o algunos tipos de cáncer es porque están envejeciendo antes de tiempo. Entonces, al final el responsable de estas enfermedades no es el sobrepeso, sino el envejecimiento. Ese sería un cambio de paradigma interesante. Y el otro cambio de paradigma interesante es que ahora se ha puesto muy de moda esto de las dietas de ayunos intermitentes como por un efecto anti-envejecimiento. Entonces la gente dice, para mantenernos o para mantenernos dentro de un rango de edad donde haya calidad de vida y que uno no se sienta envejecido ni nada de eso, hay que pasar hambre. Entonces un cambio de paradigma aquí sería, no necesariamente usted tiene que pasar hambre, como estos patrones de ayuno intermitente, sino que usted tiene que mantener
una dieta y unos patrones de actividad física que le permitan mantener un IMC dentro de un rango saludable. En eso quería profundizar. ¿Es lineal? Es decir, asumo que no. ¿Solamente una variable? Es decir, solamente porque yo tengo un IMC sobre tanto, voy a necesariamente envejecer de manera más acelerada, o hay otras cositas que yo podría tener en consideración? Por decir, sujeto A, IMC 25, sujeto B, IMC 25. ¿Necesariamente ambos van a envejecer de la misma forma acelerada? No van a envejecer de la misma. Sí, hay otras variables. Por ejemplo, el consumo de algunas sustancias controladas también tiene un efecto súper deleterio en la velocidad de envejecimiento. Y una es el tabaco. ¿Ya? El tabaco envejece todos los órganos, no solamente daña el pulmón o puede dañar la vejiga, que son los cánceres como más asociados al consumo desmedido de tabaco. Y tiene una incidencia súper fuerte en las tasas de envejecimiento. De hecho, algunos de los instrumentos que nosotros usamos para medir la edad biológica, que son estos relojes epigenéticos, tienen como una variable súper significativa el consumo de tabaco. En el caso del IMC, supongamos 2 personas de 25, que era lo que decías tú, también va a depender de la composición corporal, es decir, de cuánta musculatura tienen algunas personas. Claro, el IMC es una referencia. Exactamente, porque además es muy fácil de establecer, porque necesitas solo los valores del peso y de la talla, que con una winch o con una balanza tú los puedes obtener, mientras que la composición corporal requiere de equipamientos que son mucho más sofisticados y que no están al alcance, por ejemplo, de la atención primaria de salud. ¿Observaron diferencias por género o por edad? Por sexo, por el sexo biológico en este caso, porque efectivamente el sexo tiene un impacto súper fuerte, claro, en la expresión fenotípica del riesgo cardiometabólico que está asociado a la obesidad. Entonces, cabía suponer que en términos de la edad biológica iba a pasar lo mismo. Además, está descrito en la literatura que las mujeres tenemos un reloj biológico mucho más plástico que el de los hombres, que tiene que ver un poco con los procesos reproductivos. Y efectivamente nosotros hicimos ese control, pero a esta edad no logramos establecer una diferencia tan clara entre los hombres y las mujeres, ¿ya? Salvo en algunas variables como muy específicas que son hormonas muy sexodependientes, ahí sí, pero por ejemplo en términos de la edad biológica medida en la sangre, que era lo que estábamos comentando al principio, ahí no encontramos ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Y cómo sabemos que un órgano está envejeciendo más rápido que otro? Porque una persona yo la veo y claro, está más viejita, está más arrugada, está canosa, pero los órganos, ¿cómo sabemos que está envejeciendo más rápido de lo que debería? Bueno, ojalá fuera solo un tema de canas y de patas de gallo, porque sí, efectivamente tú, eso es lo que dice, ya está por fuera y uno lo puede visualizar. Claro. No, por dentro tendrías que entrar a mirar algunos marcadores moleculares y ahí necesitas tirar del laboratorio. Algunas cosas de los laboratorios clínicos, que son los que están al alcance de la mayoría de las personas, te pueden dar algunos datos. No es que haya un examen que te vaya a decir, oiga, usted está envejecido en tanta cantidad. Aquí en Chile no está todavía disponible esta determinación a nivel comercial. En Estados Unidos sí está disponible, incluso hay algunos también para las mascotas, que aquí obviamente falta mucho para que eso llegue. Nosotros lo hicimos en un laboratorio de investigación y para asegurarnos de que era una medida lo más precisa posible lo mandamos a Estados Unidos. Hay ahora algunos relojes biológicos que están siendo programados con algunos parámetros de salud que son como rutinarios, no sé, pues los paneles de lípido, el colesterol, los triglicéridos, los datos de la presión arterial que tú puedas tener, pero no tienen una precisión tan grande en la predicción de la edad. El mejor es este que mira la edad en el ADN, que por supuesto, como todo instrumento, tiene sus limitaciones, pero a día de hoy es lo más preciso que hay para establecer la edad biológica de un organismo. ¿Ya? Paulina Correa Burrows, oye, muchas gracias por estar acá en nuestro programa, investigadora asociada de Gero. Lo invito, de hecho, a ver el trabajo que hace Gero, porque una de las líneas solamente tiene que ver con la nutrición, pero en general trabaja en todo lo que es envejecimiento. Sí, ahora el centro se está ampliando la mirada, porque al principio trabajaba mucho con la salud cerebral, porque ese también es un órgano que va envejeciendo y que tiene consecuencias Hablan de los super super-agers, de hecho, ¿no? Sí, que también nosotros le medimos la edad biológica a unos super-agers y nos salió un diferencial enorme, o sea, están mucho más rejuvenecidos. Tienen una edad promedio de menos de 60 años. Fascinante. Gente que tiene más de 80 años. ¿Cómo se juntan? Cuestiones que creíamos que no tenían mucho que ver. Y ahora Gero está entrando a otras enfermedades crónicas que están asociadas al envejecimiento, porque queremos una mirada de longevidad saludable. Ahí está, Gero, entonces, Paulina Correa. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Nuestro público te da un aplauso grande. Vale. Que esté muy bien. Gracias. Seguimos con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo se apagaban los incendios antes de que existieran los bomberos? O te reformulo la pregunta, ¿cómo eran los bomberos
en la antigüedad? A ver, viajemos en el tiempo para descubrirlo. En la antigüedad, Egipto, Roma, por ahí por el 2500 a.C., se ocupaban cubetas de agua en cadena humana. En Roma se organizaban brigadas de esclavos y más tarde cuerpos privados, como el de Craso. Después, el emperador Augusto, en el año 24 a.C., funda el primer cuerpo de bomberos oficial y público en Roma, los Vigiles, con casi 7.000 hombres. Y después llegaron, después de este primer cuerpo que uno podría decir como el precursor del cuerpo de bomberos moderno, que era el cuerpo de Vigiles en Roma, empiezan a aparecer herramientas rudimentarias, por ejemplo, cubos de cuero, hachas, sogas, ganchos para derribar estructuras, de alguna manera enriquecer la labor bomberil, ¿no? No solamente era apagar fuegos con un balde de agua, sino que también necesitaban herramientas para entrar a estas estructuras, derrumbarlas, etc. Además de apagar incendios, los cuerpos actuaban como fuerza de orden para evitar saqueos tras los siniestros. Todo esto nos daba motivaciones militares, de control urbano, etc. Y de hecho, con la edad intermedia, entre el siglo V y el siglo XVIII, apareció ya la caída del sistema romano, lo que durante siglos significó una protección contra incendios que recaía en la comunidad. De hecho, elementos religiosos sin cuerpos especializados. En ciudades europeas medievales se dictaron reglas para prevenir incendios, como por ejemplo ocupar tejas en lugar de techos de paja. Se podría decir las primeras normas urbanas básicas para prevenir incendios como los conocemos hoy día, que por supuesto ya a pocos se les ocurre generar una casa con materiales tan ignífugos, ¿no? Mira, vemos a los bomberos apagando un incendio con estas mangueras que de hecho las tienen que agarrar. Estoy viendo ahí en Santiago Televisión, gente de la radio, a estas mangueras modernas, ¿no? Que emiten una cantidad de presión increíble. Increíble la canción de los bomberos, me encanta. Primeros carros cisterna aparecieron en el siglo XVII. En Alemania, Países Bajos, se diseñaron bombas manuales sobre ruedas que usaban mangueras de cuero. Y el primer cuerpo de bomberos voluntarios, fundado por Benjamin Franklin en Filadelfia. Sí, el mismo señor que aparece en el billete de $, apareció en 1736 y marcó el inicio del voluntariado moderno. Hoy ya tenemos una profesionalización global. Desde el siglo XIX en adelante se crean cuerpos ya permanentes, profesionales, con entrenamiento sistemático, como el de Londres en 1866. Vehículos motorizados, desde el siglo XX también se sustituyen los carros tirados por caballos que habían dominado el trabajo bomberil hasta antes del siglo XVIII, y se integran escaleras hidráulicas, bombas de alta presión, sirenas, tanto más. La tecnología, por supuesto, avanzada, se ocupan trajes ignífugos, detectores de gases, robots de rescate, drones, software para predecir incendios, aplicaciones, qué sé yo. Se diversifican las funciones incluso. Dentro de un mismo cuerpo de bomberos, los bomberos modernos también actúan no solo en rescates y en apagar incendios, sino que también atención prehospitalaria. Lo saben muy bien los que han vivido o han visto en las noticias accidentes automovilísticos. Muchas veces son los primeros en llegar, rescatan a la gente de los vehículos, incluso los inmovilizan muchas veces antes de que llegue la ambulancia o los carabineros. Manejo también de sustancias peligrosas, por ejemplo, ayudan también de repente cuando hay emergencias químicas, catástrofes naturales, aportan también los bomberos. Así que, como decía la canción que escuchamos ahí recién, ¡vivan los bomberos! Eso. ¿De quién es esa? No es Rafael Acarrá. ¿De quién es? Que vengan los bomberos que me estoy quemando. ¿Se saben ahí el chazam de esa canción? Daniela Romo. Oye, Daniela Romo, de haber tenido un novio bombero y se la dedicó a esta persona. Y así como han cambiado entonces los bomberos desde la antigüedad, con cubetas de agua, usando esclavos que se pasaban uno a uno los baldes para ir apagando incendios, ahora bomberos profesionalizados que ocupan herramientas que nunca antes habían sido parte del trabajo. Así avanza el tiempo, así su viajar en el tiempo con All You Need Is Love. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Sigamos con la vida porque es una sola y es para vivirla. ¿Sabías tú que todo tiempo pasado no va a volver? Sí, todo tiempo pasado no va a volver, así que aprovechemos el minuto a minuto que tenemos. Hoy te quería contar una noticia relacionada con Pompeya, porque en Pompeya encontraron miel de 2500 años en vasijas. Cerca de este lugar, un misterioso residuo encontrado en el interior de un conjunto de vasijas griegas antiguas procedente de Italia ha sido identificado como miel gracias a modernos análisis químicos. Qué rico la miel que estamos viendo ahí en pantallas de Santiago Televisión, las abejitas también, yo las amo mucho. Un equipo de arqueólogos reveló que los restos contenidos en una antigua vasija de cobre encontrada en un santuario griego hace varias décadas eran en realidad
miel. Una conclusión que los análisis previos habían rechazado. La identidad de este residuo, de hecho, hace poco la gente no tenía idea de qué era, porque los investigadores sospechaban que se trataba de una mezcla de grasas, cera de abeja, aceite, pero que la verdad con los análisis modernos nos dimos cuenta que se trata de miel, una sustancia que es clave, importante para el mundo antiguo, porque se dejaba en templos como ofrendas para los dioses o bien la enterraban junto a los muertos. No solamente era para Winnie the Pooh, como lo conocemos hoy día, sino que tenía toda una importancia elevada. Los investigadores de la Sociedad Química Estadounidense que analizaron esos residuos y que han publicado de hecho este miércoles el resultado de su trabajo, analizaron los resultados que se encontraron en 1954. Imagínate, encontraron en ese año, no tenía ni idea qué es lo que había dentro, recién ahora cacharon que era miel. En un santuario griego subterráneo encontraron este frasco que data de alrededor de 520 años antes de Cristo en Paestum, Italia. ¿Y qué es lo que hicieron? Se encontraban, como te decía, varios frascos adentro, lo analizaron y para ello, gracias a técnicas analíticas, descubrieron que ese residuo tenía una huella química casi idéntica a la de la cera de abejas y la miel moderna, porque la composición química del residuo era más compleja que la de la cera de abejas degradada por el calor. ¿Qué es lo que dice uno de los investigadores? Los residuos antiguos no son solamente rastros de lo que la gente comía o de lo que le ofrecían a los dioses, también son ecosistemas químicos complejos, dice Luciana da Costa Carvalho, una de las autoras también de esta investigación, que te repito, encontraron miel de 2500 años en vasijas cerca de Pompeya, pasando del misterio a la certeza y mira, qué más rico que la miel. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre astronomía con Francisca Contreras, @franastrónoma, divulgadora científica. Fran, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, nuestro público te mando un aplauso a la distancia, gracias por conectarte. Oye, Fran, hay una frase que todos conocemos y la tenemos instalada, asumo, en la cabeza, que es, Chile es el paraíso de la astronomía, ¿no? Pero somos el único lugar que es tan privilegiado para realizar observaciones astronómicas. Antes de profundizar en el por qué Chile es privilegiado, de hecho tú estás fuera de Chile, quería saber si habían otros países también que suelen ser como polo astronómico donde todos los investigadores de astronomía van porque sus cielos son privilegiados. Bueno, sí, la verdad es que Chile tiene unos cielos más que privilegiados cuando hablamos de astronomía, por la calidad de sus cielos, por lo oscuros que son, pero definitivamente hay distintos lugares para que son relevantes en temas astronómicos, sobre todo porque, y esto es algo que yo siempre digo, la Tierra es redonda. Si la Tierra no fuese redonda, yo estoy segura que todos los telescopios estarían en Chile. Pero para conseguir una imagen como la que traigo hoy día en mi polera, que es de un agujero negro, en este caso el agujero negro, sí, mira, del centro de nuestra galaxia, para conseguir una imagen así de algo que no emite luz, fue necesario colaborar entre distintos observatorios. Es como si fuera un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces es súper relevante tener colaboraciones internacionales para observar. Y vamos a los humanos. Los humanos tenemos dos ojos. Con uno solo tenemos un campo de visión y con los dos tenemos un campo de visión mucho más amplio. Así que cuando hablamos de astronomía y colaboración internacional es muy fundamental tener ojos en distintos lugares del mundo para lograr un campo más amplio de observación. Definitivamente Chile es privilegiado, hay distintos factores que lo hacen especial y más allá de lo natural, que podemos entrar en conversación rápidamente hacia allá, me gustaría comentar también el factor de que Chile es un país minero y que cuenta con, por ejemplo, amplias carreteras que permiten trasladar algo como un espejo de incluso 8 metros de diámetro. Wow, sí. Oye, y de hecho muchas de las cosas que se dicen tienen que ver con los cielos, que en Atacama, ¿por qué los cielos son particularmente ricos en Atacama versus, no sé, Santiago? Contaminación supongo que es un elemento importante, ¿no? Cuéntanos ahí los detalles. Bueno, tenemos dos factores. Uno es la contaminación lumínica y, por ejemplo, Chile tiene una norma respecto a cómo se utiliza la luz para que no ensuciemos la calidad del cielo. Por ejemplo, apuntar con nuestras alumbrado público hacia abajo y con luces cálidas es mucho mejor que una luz blanca que está radiando en todas direcciones y que por lo tanto iluminará también el cielo. Cuando hablamos del norte de nuestro país, este tipo de normas lumínicas llevan más tiempo intentando implementarse y hemos logrado también tener una conciencia pública al respecto. Por ejemplo, San Pedro de Atacama, la plaza,
no tiene alumbrado arriba, está todo abajo, es todo hacia el suelo. Es muy llamativo, algunas canchas de fútbol, tienen iluminación roja. Entonces, en el norte tenemos, obvio, el desierto. El desierto es tan seco, es el desierto más árido del mundo, bueno, después de la Antártica, es el desierto más árido del mundo, y además tenemos la cordillera de los Andes, que es muy alta. Entonces, si tú quitas factores como la humedad en el ambiente, y además, al estar más alto, tienes menos atmósfera sobre ti, vas a lograr una imagen mucho más nítida. Oye, ¿y la ubicación afecta también el hecho de que estemos, por ejemplo, el tema geográfico, simplemente, que estemos en el hemisferio sur? Yo he escuchado a algunos astrónomos que dicen que tenemos como vista privilegiada, no sé, al centro de la Vía Láctea, a ciertas constelaciones. ¿Es distinto estar acá que, no sé, en Canadá? Simplemente lo geográfico. Muy bien, Iván, te pasaron un súper buen dato, y esto es algo que me gustaría compartir con todos los chilenos. Personas de todo el mundo llegan hasta el desierto de Atacama para mirar y observar y disfrutar el cielo. Cuando yo estoy por allá me toca hacer todas esas charlas en inglés porque vienen personas de distintos lugares del mundo, y la verdad es que se acercan para poder observar exactamente lo que tú dijiste, el centro de la Vía Láctea, que tiene un momento especial para verlo hacia junio, julio. De repente los santiaguinos, las personas que vivimos hacia el Valle Central, en invierno tenemos muchas nubes y no logramos apreciar el cielo del invierno. Pero en el desierto, que las lluvias son más bien en febrero, efectivamente tienen una visión de, por ejemplo, la constelación del Escorpión, increíble. Y por supuesto Sagitario, que es la sección donde está este agujero negro de la Vía Láctea. Entonces tenemos visión hacia allá. Y otra cosa que me encantaría compartirles, ya que estoy trabajando también en un núcleo de investigadores de galaxias, es que tenemos la visión desde acá, desde el hemisferio sur, de 2 galaxias, de manera de que tú lo puedes observar a ojo desnudo. O sea, es incluso más grande que la luna en el cielo. Este objeto que es tenue no se puede ver en ciudades, pero en el campo sí, en el desierto también, y se pueden observar estas grandes nubes que en realidad son galaxias satélites y son visibles así, a ojo desnudo. Y eso se puede ver solo desde el hemisferio sur. Wow. Oye, Fran, qué bueno que me pasaste el dato del núcleo sobre investigación de galaxias. No sé si te parece dejar en pausa lo que estábamos hablando, porque me despertaste la curiosidad. ¿Qué trabajo están haciendo ahí sobre las galaxias? ¿Qué galaxias? ¿Qué tan lejos de nosotros? Dame detalles. Bueno, la verdad es que el Núcleo Milenio de Galaxias acaba de hacer noticias así a nivel nacional por el proyecto Crystal, que estaba observando las galaxias más antiguas del universo. O sea, nos fuimos a mirar al pasado, nos fuimos a observar lo más lejos que se podía. Y entonces los investigadores del Núcleo de Galaxias, en colaboración, tú me mencionabas si habían algunos lugares como focos de la astronomía, aquí el foco es Alemania. El Instituto Max Planck de Física Extraterrestre es un lugar súper foco en esta temática. Entonces, mezclar observaciones como las del Observatorio ALMA con observaciones, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble o el James Webb, te entrega una imagen mucho más completa. Así que ahí, quien lideró el proyecto, nuestro director Rodrigo Herrera Camus, publicó en colaboración y pudimos tener una visión de las galaxias más jóvenes y cómo se empiezan a formar estas galaxias jóvenes. Oye, tú hablaste cuando estábamos hablando de la Vía Láctea, que desde aquí podemos ver particularmente el centro de la Vía Láctea, dijiste que hay un agujero negro, y no sé si mucha gente sabe que hay un agujero negro en nuestra Vía Láctea. ¿Todas las galaxias tienen un agujero negro dentro? ¿Cuál es la relación entre agujero negro, galaxia, Vía Láctea? ¿Cómo conversan estas cuestiones? Sí, fue de a poco. El Núcleo Milenio de Galaxias comparte hogar en la Universidad de Concepción junto al Núcleo Milenio de Agujeros Supermasivos. Los agujeros negros supermasivos los encontramos en los centros de las grandes galaxias. Pucha, me encantaría decir que todas las galaxias tienen un agujero negro, pero la no verdad sabemos. es algo que no podemos asegurarlo. Pero partamos por algo sencillo. Estas 2 galaxias que yo te menciono que se pueden ver en Chile, las galaxias Nubes de Magallanes, ellas no creemos que tengan un agujero negro supermasivo en el centro. Es más bien una galaxia irregular, es como una nubecita de estrellas nacientes. Entonces, podríamos decir que las grandes galaxias suelen tener un agujero negro supermasivo en el centro, y eso lo estudiamos de una manera más bien matemática, pero recientemente hemos logrado tener las primeras fotografías en estas colaboraciones de telescopios de todo el mundo que terminan generando como si fuera un telescopio del tamaño del planeta.
Oye, Fran, nuevamente, yo acá, ¿cómo se llama? El TDAH, la hiperactividad y la desconcentración me hace querer seguir cambiando de tema. Y tú tienes un libro muy interesante que se llama Kika y las estrellas, donde hay muchas preguntas que harían niños curiosos. De hecho, acá nos encantan las preguntas de los niños curiosos. Y una de ellas, vi acá una nota que tú tenías en tu Instagram, de hecho, y quería profundizar en esa, o si quería en otra. Total libertad de promocionar tu libro como queráis. Dices, la pregunta más curiosa es ¿por qué la luna nos sigue? Y a mí me encanta la formulación de esa pregunta, ¿no? Porque es como que la luna tuviera voluntad de seguir a la Tierra. Explícanos, como, ¿por qué siempre estamos viendo a la luna alrededor de nuestra Tierra? Mira, no sé cómo fue tu infancia, Iván. En la mía yo no tenía tablet en el computador, en el auto precisamente. Entonces yo iba mirando por la ventana. Sí. Ya yo no tenía tablet, iba mirando por la ventana, no teníamos celulares, pero podía mirar por la ventana cada vez que volvíamos de regreso a casa, desde la casa de mi abuelita a casa, y yo decía, oye, la luna está ahí. Y avanzábamos 3 cuadras y la luna seguía ahí. Y pasaban 6 cuadras y la luna me estaba siguiendo. Y yo muy convencida de que la luna me seguía. Y me di cuenta que esto era una pregunta bastante común. Mi amigo Gabriel León también lo menciona en sus libros, que la luna te anda persiguiendo. Y desde ahí nace el primer cuento de Kika y las estrellas, el cuento piloto, de que Kika quiere saber qué está pasando, por qué me sigue la luna. E incluso se da cuenta que la luna no aparece todos los días. Entonces hace este seguimiento que es bien científico, como la observación que pueden hacer los niños. Entonces te invita, en mi libro Kika y las estrellas, invita a niños y niñas a mirar el cielo y a entender el cielo. Pero, por ejemplo, tú no vas a encontrar ninguna ilustración de cohetes, ni de astronautas, ni de exploración en el espacio. Porque la verdad es que nuestro cielo brilla para todos, la luna y el sol sale para todos, no solamente para quienes tienen la posibilidad de ir al espacio. Así que Kika y las estrellas, que por cierto creo que está agotado, ni siquiera lo tengo yo. Si es que pueden, bueno, está disponible en ebook, está también Google, hay hartas referencias, y también siempre pueden ir a escribir a la editorial que queremos nuevas ediciones, porque la verdad es que está full agotado. Fue una experiencia súper linda porque son cuentos full ilustrados, son súper tiernos los personajes, y está inspirado en el campo chileno. Eso es algo que no es tan típico en la astrofísica. ¿Cómo y eso? Reconocer también que hay un valor, hay conocimientos desde el campo, pero también en el campo tenés un muy lindo cielo. Por ejemplo, Chillán tiene el mismo nivel de oscuridad en el cielo que San Pedro de Atacama. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de humedad en el ambiente, la cantidad de fechas sin nubosidad. Pero efectivamente, las personas que viven en el campo tienen un cielo privilegiado. Mi abuelo decía cosas como en base a la luna, que él leía la luna. Bueno, la verdad es que mi abuelo simplemente sembraba la tierra y cosechaba, pero él entendía y conocía la luna, y la verdad es que se hacen estas como referencias culturales, porque al final está la ciencia por un lado, pero también está la cultura, y todos tenemos, no sé, pedimos un deseo si vemos una estrella fugaz o disfrutamos una luna llena. Entonces súper bonito eso, que podamos hacerlo parte de nuestro día a día, y que cuando vamos, no sé, manejando a casa y vemos la luna con algo brillando al lado, podamos reconocer y decir, oh, está brillando junto a Venus, o oh, está brillando junto a Júpiter. Oye, Fran, te habrás dado cuenta, tenemos acá en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, ¡La ruleta! Y en esta ruleta, Fran, y de hecho que bacán que estábamos hablando recién de Kika y las estrellas, porque cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o niña, justamente sobre la astronomía, creencias populares de repente erradas, pueden aparecer cuestiones sobre la luna, sobre cualquier cosa. No vamos a entrar en hilar fino, pero, como te digo, cosas que suelen preguntar los niños y las niñas. ¿Te parece que hagamos girar la ruleta, Fran? A la cuenta de 1, 2 y 3, girando la ruleta. Uy, me pasé, va a girar mucho rato. Mientras hablamos con Francisca Contreras, astrónoma, divulgadora científica, la pueden seguir en @franastrónoma en Instagram para tener ahí, aparte de noticias trágicas todos los días, algunas cositas de astronomía más alegres. Cortesía de Fran Astrónoma. Sí. Mira, acá tenemos entonces, la ruleta se detuvo en el color azul. A ver qué pregunta se corresponde con el color azul. El color de Fran Astrónoma. Color de Fran Astrónoma. A ver si me ponen en pantalla gigante para decirla a todo Chile esta pregunta en el máximo volumen posible. ¿El ser humano llegó a la luna? Responde la experta.
Hemos tenido muchas veces esa pregunta en distintos paneles, actividades. Yo dicto un curso que se llama Habitando la Luna y participan niños de 10 a 12 años en aprendizaje basado en proyectos. Y ellos nunca me han hecho esa pregunta, fíjate. Pero bueno, hay siempre algunas dudas y tratan de decir que es como un mito por cosas como, la bandera estaba flameando. Y yo voy al tiro y respondo, bueno, esa bandera tenía arriba un metal. O luego dicen, bueno, pero ¿cómo tan buenas las imágenes? ¿Por qué no se ven las estrellas en el fondo? Y yo invito a las personas a que tomen una foto en la noche, que se vea a alguien y que también atrás se vean las estrellas. Eso dejémoselo a los profesionales. Entonces, ¿qué diría yo? Sí, fuimos a la Luna hace ya tanto tiempo y todo de nuevo viene la pregunta, ¿por qué no hemos vuelto a ir? Bueno, porque es carísimo. Y si tienen esta duda todavía, está ahora la misión Artemis operando. Ya fue la cápsula Orión a darle la vuelta a la Luna con Don Snoopy arriba y va a volver a ir, esta vez tripulada, sin descender a la Luna. Pero ya está funcionando la misión Artemis. Las tecnologías estaban, los computadores estaban, y por supuesto algo muy, muy, muy importante, el avance tecnológico producido por la carrera espacial allá en el 69-70, tenemos todos estos computadores incluso en nuestra mano, como son los celulares, así que el avance tecnológico fue muy, muy relevante. Pañales, los antirrayas de los lentes, un montón de cosas. Y algo que yo le digo a mis amigos que suele convencerlos, porque tenéis razón que esto no sé si los niños se lo preguntan, es como una conspiración que aparece cuando uno se pone más adulto y más perseguido, pero algo que suele convencer a muchos es que, bueno, el ser humano cuando llegó a la Luna dejó instrumentos científicos, entiendo yo, en la misma Luna, dejaron como unos reflectores que desde acá nosotros les podemos tirar como un rayo y nos sirve para... Y eso no lo dejó el chupacabras, pues no cuentan un poco de qué es lo que dejaron ahí en la Luna. Sí, dejaron varias cosas. No solo estas como referencia, pero apostaría que incluso hay rover en la Luna. No estoy tan segura de eso, pero creo que sí hay al menos un rover en la Luna. Y claro, se dejan equipos de ciencia. Y lo otro que es muy entretenido, que a mí me gusta explicarle a los niños, es que las huellas ya de los astronautas quedan marcadas. ¿Por qué? Allá no hay atmósfera, entonces no hay vientos, no hay ríos, no hay otros animales, porque si acá uno deja una huella en la playa, viene el mar y se la lleva. Uno hace una huella en el campo, viene la lluvia, viene el pasto y se la lleva. Pero eso no ocurre en la Luna. Y es por eso también que la Luna tiene tantos impactos, porque no se va sanando después de que le llega un impacto de meteorito, no tiene esta atmósfera. Entonces ahí podemos ver no solo impactos, sino que si volvemos a la Luna, vamos a encontrar las huellas marcaditas, porque nunca se van a ver borrado. Francisca Contreras, ¿desde dónde está todo esto? Porque no está en nuestro país. Sí. No, mira, me falta un poquito para viajar. Viajo este fin de semana a Corea a un simposio de inteligencia artificial que se trata de empoderamiento de mujeres en STEM, en ciencia, pero ahora estoy en Concepción terminando algunos proyectos del Núcleo Milenio de Galaxias. Tenemos un montón de talleres de ciencia ciudadana donde son ustedes quienes nos van a ayudar, por ejemplo, a clasificar galaxias para entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Todos estos datos que nos están entregando los telescopios espaciales son desafiantes de procesar para los astrónomos, así que vamos a necesitar la ayuda de los chilenos. Buena. Los aplausos de nuestro público entonces a Concepción. Fran, muchas gracias por estar acá en el programa. Que esté muy bien. Chao, chao. Seguimos nosotros con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hoy que hablamos de cosas el día de hoy, por ejemplo, ¿por qué los memes se llaman memes? Con esa pregunta empezamos. ¿Sabíais que son un organismo que se reproduce en tu cerebro? De hecho, el concepto no nació de internet, lo inventaron en los 70, lo inventó, digo en singular, un científico, un biólogo, que nos decía que un meme era una unidad de transmisión cultural. Perdón, me puse denso, pero ahora sabes que los memes no partieron en internet, sino que partieron en la academia en 1976. Después hablábamos sobre el sobrepeso, cómo podemos envejecer más rápido si es que no cuidamos lo que consumimos. Por ejemplo, una persona con sobrepeso tiene órganos que envejecen más aceleradamente, hasta 5, 15 años más envejecidos que aquellos con un peso, comillas, sano o dentro de lo normal, ¿no? Y recién estábamos hablando con Fran Astrónoma, se conectaba desde Concepción para responder una frase que de repente es como obvia, ¿no? Que Chile es capital astronómica, que es polo astronómico, sí a los privilegiados.
Ya, pero ¿por qué? Lo respondíamos con ella. No solamente la ubicación geográfica, es decir, desde acá, desde el hemisferio sur, podemos ver el centro de la Vía Láctea, cosa que desde el hemisferio norte no necesariamente se ve tan bien. Otras constelaciones, también está lo de la contaminación lumínica, también está muchos otros elementos, y hablábamos y te dejábamos en claro también que la Luna sí fue pisada por el ser humano, contrario a lo que conspiraciones salfatianas nos quieran decir por ahí. Nos despedimos y como siempre recuerda que a las 11 de la mañana nos encontramos completamente en vivo por Radio USACH, Santiago Televisión, y si no, si nos quieres ver grabado, puede ser los fines de semana, también las repeticiones, o bien en YouTube y Spotify. Que estén muy bien, nos encontramos en otra. Chao, chao.